Hola, buenas tardes, bienvenido a Manuel y Hermes, gracias por estar con nosotros, un abrazo enorme a todo el territorio nacional, un abrazo enorme a toda nuestra gente del Gran Santo Domingo, del Distrito Nacional, nuestra gente que está en Estados Unidos, en las islas del Caribe y parte de Europa. Señores, todas las provincias de República Dominicana, abrazos fuertes. Desde ya comiencen a marcar nuestros teléfonos, el 809-689-9488 y el 1-809-200-0125, gratis. Hola, Hermes. Eso sí es verdad, para hablar con todos ustedes desde todos los puntos de nuestro hermoso país y además para compartir con todos los invitados muy especiales que tenemos hoy con Manuel y Hermes. Claro que sí, señores, y las redes sociales ahí están, comiencen a escribir. Bueno, este programa también tiene su corte internacional y vamos a recibir un gran amigo que es Adalberto Méndez López desde México, experto especialista en el tema de derechos humanos. Ustedes pueden participar marcando también el teléfono en este bloque de entrevista. Durante todos estos días estamos hablando sobre el tema de igualdad, el tema de la no discriminación, el tema de discriminación y por supuesto tenemos a este gran experto. Adalberto, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Manuel Hermes, muchísimas gracias nuevamente por la invitación a su programa y un gran saludo hasta la República Dominicana. Y bueno, el placer de nosotros. Claro que sí, felices de poder tenerte y también de conversar contigo sobre este tema tan interesante y que a todos pues nos debe de adentrarnos en este tema porque son los derechos humanos y los derechos humanos son de todos. Adalberto, iniciando, ¿qué es para ti? O sea, ¿qué te llega a ti a la mente y como especialista en derechos humanos cuando te menciono la palabra de igualdad y la palabra de discriminación? ¿Qué te llega a la mente? Mira, básicamente, a ver, cuando hablamos de igualdad, tenemos que apelar o, digamos, tenemos que definirla como la prohibición de cualquier trato arbitrario, ¿no? Particularmente basado en un principio, y ese es que la ley se tiene que aplicar de forma similar o igual a toda persona con independencia de sus características, ¿no? Esto de entrada te diría que eso es igualdad. Y cuando hablamos de no discriminación, ¿no? Digamos que es una relación especie y género. El género sería igualdad y la especie sería la no discriminación, y existen otras subespecies, por ejemplo, como el trato diferenciado no discriminatorio. La no discriminación no es sin duda alguna este mandato categórico para evitar cualquier tipo de trato que el día de mañana tienda a restringir, a evitar o incluso a dar preferencia sobre alguna persona o basado en alguna condición, ¿no? Básicamente esa sería, digamos, mi primer reacción a la relación entre los términos, una relación de género y especie, donde la igualdad es, digamos, el género que abarca a la no discriminación, y dentro de la igualdad también tenemos otros tratos similares, como el trato diferenciado no discriminatorio, ¿no? ¿Cómo trabajar para que la gente entienda que todos tenemos los mismos derechos y que se evite lo que es la discriminación? Y que esté escrito en la Constitución de República Dominicana, igual también en Constitución de otros países o de otro país. Claro, mira, el mandato constitucional, que seguramente y sin temor a equivocarme, es casi, digamos, regulado en casi todas las constituciones del mundo. El mandato de igualdad es que se aplique la ley y digamos, existe el mismo trato para cualquier persona sin hacer ninguna diferenciación entre ellas, salvo que esta diferenciación sea para igualar una situación de desventaja. ¿A qué me refiero? La única situación de diferenciación o de trato desigual tendría cabida únicamente si estuviéramos hablando de un grupo en situación de vulnerabilidad que ha sido históricamente socialmente excluido, o bien que por su condición no tiene el mismo acceso al goce pleno y efectivo de sus derechos, ¿no? En esa inteligencia yo te diría, y un poco respondiendo o reaccionando a lo que Hermes comenta, ¿cómo hacerle entender eso a la población? Yo creo que el arma más poderosa es la educación. Mientras tengamos todavía modelos educativos en el mundo que segreguen, ¿no?, por condición, digamos, de vida, por condición de capacidad o discapacidad, ¿no?, difícilmente vamos a lograr
una comprensión total y material de lo que es la igualdad, tanto sustantiva, ¿no? Digamos que es esa igualdad a la que aspira cualquier régimen democrático o de cualquier régimen que se jacte de cumplimentar y de proteger o salvaguardar un Estado de Derecho, ¿no? Y en ese sentido yo te diría, creo que la educación y la constante capacitación, el reforzar el discurso igualitario, es la única manera en la cual podemos realmente penetrar en la conciencia colectiva de que se tiene que respetar a todo de manera igual y sin distingo. Así es, tenemos una llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Okay. Buenas noches, le habla Rosalba Carolina Crisóstomo de la Sociedad Civil. Hola, ¿qué tal, Rosalba? Bienvenida. Rosalba, Rosalba. Qué bueno, Rosalba, que estás con nosotros. Rosalba, sí. Tenemos a Adalberto Méndez en línea desde México y es un especialista en derechos humanos, como estás viendo ahí. ¿Qué pregunta tienes tú? Hoy estamos debatiendo el tema de lo que es la igualdad, el tema discriminación y no discriminación. Sí, yo quisiera preguntarle, actualmente en la República Dominicana estamos en un proceso de que la sociedad civil está solicitando vistas públicas al Congreso de la República Dominicana para que podamos defender y hablar y que los legisladores puedan entender de qué va este proyecto general de igualdad y no discriminación, que agrupa a diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, personas migrantes, personas con algún tipo de discapacidad y demás. Quisiera preguntarle al señor experto que tienen invitado en el día de hoy, ¿cuál sería lo positivo y el avance desde la República Dominicana si la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprobara, que esto es lo que queremos desde la sociedad civil, un proyecto de ley general de igualdad y no discriminación que reforzara el artículo 39 de nuestra Constitución sobre el derecho a la igualdad? Gracias, muy interesante pregunta. Adelante, Adalberto. Claro, a ver, digamos, el normar una ley en materia de igualdad que sea, digamos, adjetiva de un mandato constitucional, como es el caso de Dominicana, como es el caso mexicano, como es el caso de Colombia, de Guatemala, de distintas, digamos, países a nivel región, a nivel Latinoamérica, que han, digamos, emitido leyes de carácter general para regular este mandato de no discriminación dimanado de la propia Constitución. Sin duda alguna, los efectos siempre son positivos. Uno, porque no nada más queda en una abstracción de la Constitución, en el cual a lo mejor la Constitución puede tener un mandato de igualdad y no discriminación, que es aplicable tanto a funcionarios públicos como a particulares, tomando en cuenta el efecto vertical y horizontal de los derechos humanos, sino que también nos pone claras las reglas del juego. Por ejemplo, le da atribuciones, ¿no? En el caso, digamos, de algunos países de América Latina y del mundo, incluso, digamos, uno de los pioneros fue Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Crear organismos públicos especializados para el combate de la no discriminación e igualdad. Y no nada más para el combate, sino incluso para el monitoreo de las condiciones de discriminación estructural en el país, ¿no? Por ejemplo, el levantamiento de una encuesta cada 5 años para poder determinar cómo está el tema de la discriminación o el fenómeno discriminatorio en ese país, el elaborar política pública, ¿no? De manera transversal en materia de igualdad y no discriminación, o incluso una autoridad con facultades sancionatorias cuando existiera un fenómeno discriminatorio. El modelo que se ha utilizado en distintas partes del mundo son comisiones que pueden ser, organismos incluso diferentes a las defensorías del pueblo o las comisiones de derechos humanos, que son órganos normalmente constitucionalmente autónomos. Lo que se hace es crear, ¿no? estos organismos especializados para el combate y la prevención de la discriminación, y emiten ciertas sanciones, ¿no? Y esas sanciones pueden ser, por ejemplo, en el ámbito administrativo, si es una dependencia pública, que incluso se le pueda multar a la dependencia pública por estar cometiendo algún tipo de acto discriminatorio, o pues, incluso en el ámbito civil o penal, ¿no? En algunas latitudes la discriminación se ha tipificado incluso como delito. Es el caso mexicano, es el caso colombiano. Entonces, realmente creo que el elaborar una ley de esta magnitud, una ley incluso de alto calado, como la que se pretende en Dominicana, no solamente es positivo porque pone las reglas claras del juego, sino porque también abre la posibilidad de crear mecanismos de carácter no jurisdiccional para poder el día de mañana, ¿no? digamos, garantizar la igualdad sustantiva entre la población. Y creo que esto es importante y sobre todo que sea acompañado de un mecanismo de parlamento abierto. ¿A qué me refiero con parlamento abierto? Que la discusión por parte del Congreso no sea únicamente por parte del propio Congreso,
sino que también exista la colaboración de las propias organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de las dependencias públicas, del CONADIS dominicano, por ejemplo, de la Comisión de Derechos Humanos de Dominicana, etcétera, para poder encontrar consensos en la estructura de esta ley, ¿no? ¿Qué mejor que el aporte de los que sufren la discriminación día a día, como para que esa exigencia quede, digamos, positivizada en una norma de carácter adjetiva a la Constitución dominicana? Creo que es una buena iniciativa, creo que una iniciativa así construye y fortalece el Estado de Derecho, pero sobre todo apertura la posibilidad, ¿no?, para que la población dominicana que sufre discriminación tenga una vía adicional, incluso de bajo costo, ¿no?, para poder combatir la discriminación en lo subsecuente. Adalberto, ¿hay experiencia de este tipo de ley en otro país o otros países? Sí, a ver, les cuento a bote pronto el caso mexicano. En México existe la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es una ley que al igual que lo que se quiere hacer en Dominicana, fue, digamos, derivada del artículo 1 constitucional mexicano. Y esta ley lo que hizo fue detonar y crear un consejo, que es el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y se replicó este consejo en cada estado de la República. México tiene 32 estados de la República. Es decir, en México se logró tener 33 organismos públicos, uno federal y 32 estatales, ¿no?, digamos de carácter local, para el combate a la prevención y a la discriminación. El caso de Estados Unidos es el caso, yo creo que fue el primero de los que existieron. Allá se consideró, se creó una oficina que se llama, se llama la Oficina como para la Igualdad Sustantiva de Oportunidades. Tiene un nombre en inglés un poco más amplio, pero en resumen, digamos que es eso, que justamente lo que hace es monitorear o construir la política pública a nivel federal, digo, sin respetando las competencias de los estados de la Unión Americana, para poder generar política pública en la materia, así como mecanismos sancionatorios o incluso, ¿no?, herramientas para poder diagnosticar la situación en casos de discriminación, ¿no? Y esta oficina, que es, digamos, una especie como de ombudsperson, pero sin serlo porque realmente pertenece al gobierno de los Estados Unidos, lo que hace es transversalizar esta política. Y de hecho después lo que se ha hecho son como expertos o oficiales expertos en materia de no discriminación. Por ejemplo, el caso de personas con discapacidad en los Estados Unidos llevó incluso a que una de las activistas de más historia y digamos de más trayectoria en los Estados Unidos, que es Judith Heumann, ¿no?, fuera nombrada, por ejemplo, en el periodo de Barack Obama como la titular o la asesora del presidente en temas de inclusión y personas con discapacidad, ¿no? Esa es otra manera que pudiera hablarse, ¿no? Crear una oficina especializada para asesorar toda la política pública que dimanara del Poder Ejecutivo. Entonces, digamos, el modelo es replicable, existe en distintas partes. En otros países, por ejemplo, como la Defensoría del Pueblo de Argentina, ¿no?, ahí a la comisión, digamos, a la Defensoría del Pueblo se le agregaron estas facultades a efecto de poder justamente fortalecer, ¿no?, el tema del desarrollo y el combate a la no discriminación. O, por ejemplo, lo que se hizo con el Poder Judicial en Argentina fue muy interesante. También en materia de personas con discapacidad se crearon figuras como de relatores dentro del mismo Poder Judicial que iban recabando experiencias para poder justamente emitir precedentes en materia de igualdad sustantiva, ¿no? Así es. ¿Ha sido controversial o fue controversial, por ejemplo, en México, ya que estás allá en México, en el momento donde se presentó como un anteproyecto, luego como un proyecto y luego que se convirtiera en ley? ¿Tuvo estos ruidos dentro de la sociedad a favor o en contra? Mira, más que ruido, no, siempre el tema es el impacto presupuestario, porque un organismo que nazca sin presupuesto es un organismo condenado a la simulación. Entonces, realmente no nada más es crear la ley, es que se generen los mecanismos financieros para que le den viabilidad a un organismo que realmente pueda funcionar eficientemente al respecto, ¿no? En el caso de la ley de México, estamos hablando que fue en el sexenio del presidente Vicente Fox, que fue hace 3 periodos presidenciales, o sea, estamos hablando de hace más de casi 18 años, casi 20 años que existe esta ley en México. Esta ley, de hecho, se publica la primera ley en 2000, si no mal recuerdo, 2004, y tiene una reforma de gran calado en 2014. Entonces, digamos, en México tenemos 20 años perfeccionando este organismo. Y a ver, te voy a hacer un comentario, Manuel. No es un organismo que funciona al 100%. México tiene sendos problemas de desigualdad y tiene sendos problemas de discriminación. Sin embargo, bueno, el hecho de que exista un organismo siempre ayuda incluso o implica
que este organismo puede ayudar de alguna u otra manera en la construcción de política pública, y en México existen antecedentes palpables de la funcionalidad del organismo. Te pongo 2 ejemplos. El reconocimiento de la población afrodescendiente en la Constitución mexicana se dio gracias a este organismo. El reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar también se dio gracias al impulso de este organismo. E incluso en temas de educación inclusiva para personas con discapacidad fue pionero este organismo que crea esta ley de prevención para la discriminación mexicana en materia de educación inclusiva para personas con discapacidad. Entonces, claro, controversia siempre va a haber siempre incluso grupos conservadores que quizás consideren que no es necesaria una ley de igualdad y no discriminación si existe en la Constitución. Yo te diría, eso no necesariamente es cierto. Las leyes adjetivas atienden a un mecanismo de eficiencia constitucional, y este mecanismo de eficiencia constitucional es que los mandatos que se prevean en la Carta Magna de un país se puede eficientar su aplicación a través de una ley adjetiva. Entonces, el argumento de que no es necesario, yo les diría, no es cierto, no hay que comprarlo. Sí es necesaria las leyes reglamentarias en la materia, pero sobre todo tomando en cuenta las obligaciones de carácter convencional que, por ejemplo, en el caso dominicano, se hayan asumido. El ejemplo mexicano en ese sentido creo que puede ser ilustrador. México tuvo que transitar a esta legislación en gran parte por las obligaciones que asumió de la ratificación de la Convención Internacional para eliminar todas las formas de discriminación racial, ¿no? Al igual que otras convenciones como la Convención para eliminar todas las formas de discriminación en contra de la mujer, de trabajadores migratorios, etcétera, 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 ¿no? O sea, cuando hablamos de un tipo de proyecto de ley, Adalberto, y cuando hablamos de discriminación, entonces está incluida toda la población, no un solo colectivo. Necesariamente. Excelente. Ahora te voy a hacer una pregunta y voy a intentar ver cómo la hago, de que no sea un poco confusa. Hay personas que están a favor, otras que están en contra. Los que están en contra no están de acuerdo con algún colectivo o dicen lo siguiente: bueno, pero entonces si yo no estoy de acuerdo con tal cosa o con emplear a una persona que la ley dice que se puede emplear, yo como dueño de un negocio, entonces me están obligando a emplear a alguien que yo no quiero. Un tipo de ley de esta implicaría esto o no. A ver, el tema es, existe un derecho que es la libre contratación, y la libre contratación apela a que tú puedas contratar a la persona que tenga las cualidades suficientes para el desempeño de un empleo, ¿ok? Partiendo de esa lógica, una ley de igualdad y no discriminación, lo único que hace no es obligar a que contrates a una persona, es garantizar que esa contratación sea sin ningún sesgo discriminatorio. ¿A qué voy? Imaginemos que llega una persona, ¿no? Digamos, blanca, de rasgos caucásicos, ¿no? Y en la misma elección está una persona afrodescendiente. Y la persona que va a contratar a lo mejor tiene mayor formación, la persona afrodescendiente, pero yo decido no contratar a la persona que no tiene esa capacidad, que no se ha formado para ocupar el puesto que yo estoy buscando, pero porque a lo mejor mi política es no contratar personas afrodescendientes. Y entonces sustituyo o excluyo a la persona que está mejor capacitada para el empleo solo por su rasgo o su condición fenotípica, es decir, que es afrodescendiente, ¿no? Eso es lo que busca la ley de discriminación, evitar este sesgo, que las contrataciones realmente logren un mecanismo digamos, de contratación libre de cualquier sesgo, ya sea por ideología religiosa, ideología política, temas de carácter racial, discapacidad, orientación sexual, ve tú a saber. Pero, por ejemplo, punto incluso de la ley de discriminación es ese, es evitar esos sesgos. Pero igual entonces la elección está en el contratador a quien quiere elegir. Pero, por ejemplo, ¿cómo se va a determinar? Porque muchas veces hacen una invitación o se llama a un concurso a las personas para que puedan participar. Se le hace la entrevista a todos los que van, pero se elige uno. Entonces, ¿cómo se determinaría si tal vez al que no eligen dice, eso es porque yo soy de tal o cual manera? Entonces, ¿cómo se mide o cómo se comprueba si fue por discriminación? Mira, muy sencillo, en Estados Unidos existen sendos precedentes en su Corte Constitucional al respecto, ¿no? El tema es evitar prácticas denominadas discriminaciones, ya sea por objeto o por efecto. Por objeto es cuando yo excluyo de manera, digamos, categórica, objetiva, a una persona de alguna oportunidad, y por efecto es que los resultados, por ejemplo, de un examen, excluyan por cómo diseñé el examen. Es decir, que el examen esté diseñado para excluir a cierto número de población. ¿Qué es lo que se hace para evitar este sesgo en muchos países, entre ellos Europa, Estados Unidos, ¿no? Y algunos países incluso de Asia? Aplicar mecanismos de contratación, digamos, se le conocen como mecanismos de contratación ciegos. Es decir, yo publico la vacante
pido el currículum y en el currículum solamente pido, no, o sea, no pido ni fotografía, no pido ni el sexo, ni la orientación sexual, ni la religión, ni el estado civil, etcétera. Solamente me baso en las capacidades o en las cualificaciones de esta persona, ¿no? Y luego a lo mejor lo someto a un examen por oposición. Y el examen por oposición es la persona que esté mejor calificada para ese empleo, ¿no? De tal manera que los criterios se vuelven objetivos para poder justamente emplear a una persona que yo estoy buscando para un puesto. Esa es la primera. La segunda, por ejemplo, en el caso de muchos países de Sudamérica, no, un poco ahorita pongo más bien, me voy a un caso muy claro que es el caso español. España hace 2 semanas acaba de aprobar una legislación para poder eliminar la brecha de género, la brecha salarial de género entre hombres y mujeres dentro de la iniciativa privada. Obviamente esto generó controversia. Decían, ¿cuál es la brecha de género? Pues que yo le pago menos a las mujeres en las mismas posiciones que ocupan los hombres. Bueno, se emitió una ley para garantizar que hacia trabajo igual, pago igual, sin importar el género que esté desempeñando ese trabajo. Medidas hay muchas. Yo te diría una cosa, Manuel, Hermes, les diría lo siguiente. Una ley de este calado necesita diagnóstico, una ley de este calado se necesita hacer un estudio, digamos, a conciencia de las condiciones sociopolíticas del país, de las condiciones económicas, ¿no? Incluso a poder hacer una cartografía geográfica para saber en qué actividades están empleadas, cuáles son las brechas más importantes en Dominicana, y sobre eso elaborar una ley que cumpla o que realmente logre eliminar las brechas de desigualdad del Estado dominicano. Pudiéramos hablar 3 horas de prácticas buenas o buenas prácticas a implementarse, pero justamente para eso existe la ley, para poner las reglas del juego y garantizar que ninguna persona sea excluida por alguna condición de vida. Así es. Adalberto, gracias por sacar este tiempo desde México, especialista en derechos humanos, para hablar para Manuel y Hermes sobre este tema que, bueno, es un tema que está en la palestra pública de República Dominicana y sobre todo que todo el mundo tiene la lupa en el tema. Adalberto, un abrazo grande, pronto te esperamos por acá en nuestro país. Hermes, Manuel, un placer y gracias como siempre. Hasta luego. Gracias a ti. Gracias. Hacemos una pausa, señores. Hay más de Manuel y Hermes.